La comunicación efectiva es un tema importante en el quehacer político. De eso estaremos hablando en esta participación, esperando cumplir con este objetivo de compartirles las nociones básicas sobre los procesos comunicativos y proveerles algún tipo de capacidad o recurso para planificar, condicionar, ejecutar una comunicación realmente efectiva. Cómo pueden planificarla, cómo pueden estructurarla, cómo pueden desarrollarla de una manera eficiente, funcional y efectiva. Si lo logramos, entonces les habremos dado una herramienta muy útil del cual depende mucho el éxito, el fracaso en la manera en que nosotros nos comunicamos con nuestros semejantes. Un proceso adecuado de comunicación es muy importante. Asimismo, la manera en que nosotros procesamos cómo otros se comunican con nosotros. Malos entendidos crean problemas a veces sin solución. Una mala comunicación puede ser catastrófica para el trabajo de un político, de un funcionario, de alguien que quiere comunicar cosas correctas. No solo hay que compartir o decir lo correcto, hay que decirlo de la manera adecuada, en el momento adecuado, en el entorno adecuado, con los recursos adecuados. Si fallamos en alguno de esos elementos, nuestra comunicación puede ser deficiente y no cumplir con el objetivo que nosotros trazamos cuando pensamos en comunicar una verdad, un mensaje, un recurso, una idea, una respuesta. Entonces es muy importante comunicarnos adecuadamente. Tenemos que valorar pues entonces cómo es la comunicación, los valores intrínsecos de una buena comunicación, y sobre eso iremos entrando en este tema tan apasionante de comunicarnos con la gente. Es un recurso que tenemos nosotros, a diferencia de los otros seres vivos. Nosotros tenemos la capacidad de razonar y de poder comunicarnos de manera distinta que los animales. Los animales tienen su propia voz, tienen su propio instrumento de comunicación. El perro ladra, el pollo pía, la gallina lo hace también de manera diferente, la gallina croa, la rana croa, la gallina cacaraquea, el gallo canta, decíamos que el perro ladra, la vaca muge, el toro brama, el becerro, el borrego berrean, la golondrina canta, el gorrión gorjea. Cada uno tiene su propio sonido distintivo. Hay una palabra que describe exactamente cada una de sus funciones. A veces usamos palabras desacertadas en el proceso de la comunicación y decimos cosas que tienen otro sentido y otro contexto para quienes nos escuchan. Por eso es importante comunicarnos adecuadamente en el entorno adecuado también. La comunicación contiene elementos científicos, es ciencia y es arte. La comunicación es ciencia porque requiere crear o desarrollar un método de comunicación, crear una estructura de pensamiento. Y es arte porque requiere belleza, requiere tacto, mueve emociones, genera imágenes mentales. Las palabras generan imágenes mentales. Uno puede ver una película cuando alguien está hablando. Es una belleza, uno puede pasar horas escuchando a alguien que nos dice las cosas de una manera versátil, bella, intensa, que nos evoca recuerdos, sentimientos, emociones. Por eso la comunicación es una ciencia y también es un arte. Quien logra articular estos dos elementos, sin duda será un excelente orador que sabrá comunicarse de una manera efectiva. Para ser efectiva, la comunicación tiene que ser creíble, tiene que ser también comprensible. No basta con decir la verdad, hay que decirla de una manera en que se entienda esa verdad. Me frustra algunos profesores grandilocuentes que dicen verdades increíbles, conceptos fabulosos que nadie les entendió. Ir a conferencias bien pagadas donde me hablan de cosas maravillosas que me muestran todo lo que él sabe, pero que yo no tengo manera de entendérselo.
Entonces el comunicador tiene que ser un comunicador accesible, que lo complejo lo hace sencillo, cuando menos parecer sencillo, que puede conjugar grandes conceptos en verdades transmitibles con unas pocas palabras. Quien logra eso desarrolla un potencial de comunicación increíble. La esencia de lo que comunicamos es muy importante. Recuérdelo siempre, el discurso tiene que ser antropológico, centrado en el hombre. Nosotros le hablamos a otros seres humanos. Y si a mí me interesa que ellos me escuchen, tengo que decírselos en su propio contexto y en su propia realidad, centrado en su propia vivencia humana como hombre, mujer, niño, niña, anciano o joven. Entonces, lo que yo voy a decir tiene que ver con el mundo real de las personas con las que yo me comunico. También lo que nosotros comunicamos como conferencistas, como disertadores, como oradores, como personas que tenemos un mensaje para el público, es que en el caso de nosotros, como proyecto político, como gente que tiene una misión de tipo político-social, es que nuestro discurso tiene que tener ideología. Hay un grave problema cuando los partidos pierden la esencia de su ideología en lo que dicen, en sus palabras. El político tiene que ser congruente con la ideología de su partido si pertenece a un partido político. Si piensa diferente al partido donde está, se equivocó de partido. Por eso se llaman partidos, son secciones, son ideologías. En el caso de nuestro proyecto, va más allá de una estructura partidista, pero sí debe de tener una ideología propia. La ideología que le da sentido a su discurso, que le da sentido a lo que quiere decir y le da compromiso. Cuando tú y yo hablamos, no hablamos solo como individuos con creencias personales. Las creencias personales son eso, personales. Cuando yo hablo a nombre de mi partido, tengo que hablar con la ideología que tiene mi partido. Si no, estoy traicionando la ideología, los principios y las creencias políticas de mi propio instituto político. Debe de contener, en el caso de nuestro proyecto y de todos los proyectos políticos, un alto contenido ético y moral. Hay una gran responsabilidad de los políticos de predicar con el ejemplo, de sostener con nuestra palabra y nuestros hechos lo que se afirma en una campaña o en una declaración pública. Es tan fácil que los políticos prometan el cielo y las estrellas sabiendo que no lo van a alcanzar. Recuerdo cuando un candidato ofrecía hace algunos años elevar la economía del país hasta en un 7%. Su contrincante dijo que no se podía más que el 3%, no se podía más. Ganó el que prometió el 7%, pero la economía subió solo un 3%. El que perdió tenía la razón. El que ganó ofreció algo que la gente quería oír, pero que él sabía que jamás podía cumplir. Cuando alguien te promete que va a establecer la pena de muerte y que va a luchar por la pena de muerte, sabe, por ejemplo, que en este país, bajo el sistema jurídico que tenemos, bajo las condiciones que tenemos, poner la pena de muerte sería matar a muchos inocentes y dejar libres a muchos culpables. No es si es legítima o no la pena de muerte, ese es otro tema, sino si es aplicable o no en las condiciones jurídicas de nuestro país, y yo creo que no son. Entonces, quien te promete eso sabe que te está mintiendo, que es inalcanzable, cuando menos no en las condiciones actuales. Entonces, el político tiene que ser congruente en sus declaraciones, tiene que prometer lo que sabe que puede cumplir, o cuando menos que intentará cumplirlo, que sabe que hay posibilidades que se cumplan. El contenido del mensaje de un buen comunicador debe ser un mensaje que ofrezca algo, que no sean palabras huecas y vacías.
debe de encarnarlas, debe de creerlas, debe de ofrecer un mensaje alcanzable, debe ofrecer algo que signifique transformación, que signifique logro, que signifique conquista. Si no ofrece nada, probablemente reciba a cambio lo mismo. Pero lo que ofrezca tiene que ser lo que está en su corazón. El buen orador no es el que habla bonito. El buen orador, el buen interlocutor, el que se sabe expresar, es el que sabe vender lo que tiene, sabe dar lo que tiene, sabe transferir lo que tiene, sabe convencer que sí es lo que él sabe que es. También es importante considerar algunas particularidades y elementos a tomar en cuenta en la comunicación y que nos ayuda pues a funcionar de una manera más efectiva. Hay una diferencia en la comunicación didáctica y la discursiva. O sea, hay una bifurcación de la comunicación entre enseñanza y discurso. En el discurso se busca más ser efectivo en el momento, durante el discurso, y espera una respuesta al final del discurso. En la enseñanza, por el contrario, esperamos impactar a largo alcance. Esperamos que la persona asimile las ideas y le sirvan para el futuro. También en el discurso es común apelar a los sentimientos de las personas con las que nos estamos comunicando. Movemos emociones, sentimientos, van en juego nuestras propias emociones, nuestros sentimientos son tocados cuando nos enojamos, cuando nos exasperamos, cuando desafiamos, cuando nos desafiamos, transmitimos sentimientos, emociones, indignación, y transmitimos eso a nuestros oyentes, y nuestros oyentes responden con esa misma intensidad, con esas mismas emociones. Cuando enseñamos, apelamos más al intelecto. Apelamos que la persona asimile conceptos, asimile ideas y las guarde para el proceso de su formación general. En el discurso tratamos de mover la voluntad, que la persona tome decisiones. En la enseñanza buscamos dirigir la voluntad. En una movemos la voluntad, en la otra conducimos la voluntad, la llevamos por un proceso de aprendizaje. El discurso adecuado siembra verdades. La enseñanza cultiva esas verdades. En el discurso siembras tu ideología, siembras tus principios, pero en la enseñanza desarrollas y cultivas esa ideología y esos principios. Así que no debes de confundir. El orador no es un maestro que está enseñando. El orador es un motivador, es un conquistador que toma por asalto la vida de las personas con un discurso que puede ser motivador, incendiario, que puede ser despertador de conciencia, que puede motivar a tomar acciones, decisiones, voluntades. Debe de tener un impacto específico, un peso específico, un alcance específico. El maestro tiene días, semanas y meses y años para transmitir la enseñanza. El maestro puede ser la persona más lenta, más tranquila, más sosa y transmitirte verdades importantísimas que son curriculares para tu formación. El orador, el que da el discurso, el que toma la palestra, el que toma la tribuna, tiene pocos minutos para transformar su entorno. De ahí la importancia de que el orador tenga capacidades desarrolladas, a veces naturales, a veces aprendidas. Pero ese es su desafío. Algunos lo tienen ya por sí. Otros tenemos que aprender a hablar en público y hacerlo de la mejor manera. Requiere ensayo y error, aprendizaje, desarrollo. Todos podemos ser buenos oradores si nos lo proponemos. Tiene que ver con un ejercicio de aprendizaje, de voluntad, de desarrollo, y todos podemos lograrlo. También hay elementos fundamentales que vale la pena considerar en relación a la comunicación. La primera es el concepto básico de la comunicación. El concepto básico de la comunicación dice que por un lado hay un emisor que tiene una idea, que codifica esa idea en un lenguaje
específico, y por otro lado hay un receptor que recibe esa idea y la decodifica para poder entenderla. Entonces, tiene que ser un emisor y un receptor afines, con un lenguaje afín y con una idea que puede ser entendida, que puede ser asimilada y que tiene un canal de comunicación entre emisor y receptor. Ese canal de comunicación puede ser la voz entre dos personas que dialogan, puede ser la radio, puede ser la televisión, puede ser un video como este, donde hay un instrumento de comunicación entre el emisor y el receptor que está de aquel lado y que requiere un contexto funcional adecuado para que se entiendan las palabras de la manera correcta. Eso significa que incluso nuestro lenguaje tiene que ser acorde, no solo la codificación del lenguaje, en este caso el castellano, el idioma común, sino aparte la estructura de ese lenguaje común, que diga lo mismo para las personas. Si no, habrá lo que llamamos interferencia o ruido, que voy a comentar más adelante. Pero eso es importante. Les doy solamente un ejemplo. Cuando yo era un niño, a veces leía una revista que se llamaba Alarma. El puro nombrecito les dice como... Y decía allí, fulano fue asesinado en un antro. Y todos sabíamos que el antro era algo horrible, fétido, oscuro, abandonado, vulgar, barato. Pero ahora la palabra antro es nice. La palabra antro significa un buen lugar para ir a bailar y a pasar con los amigos. Entonces vamos al antro y nadie piensa nada mal del antro. Y hace años quien estaba en un antro era algo terrible. Entonces la palabra es la misma, pero la connotación ha cambiado. Entonces, en el discurso tenemos que saber cuando nos comunicamos si lo que yo estoy pensando con la palabra que estoy diciendo es lo mismo que va a pensar el otro con la misma palabra. Es muy común que nos metamos en problemas porque lo que decimos es diferente como se percibe. A veces decimos, es que yo así soy, yo digo así porque yo así soy. Sí, pero en la comunicación no vale lo que yo, como yo soy, vale como es la persona a la que yo me quiero comunicar. Entonces, si yo no me quiero comunicar, pues yo soy como soy, les guste o no les guste. Pero si yo quiero comunicarme efectivamente, tengo que entender cómo es mi interlocutor para decir las cosas como tengo que decirlas. Recuerde ese primer aspecto. El segundo aspecto es que el contenido de la comunicación debe de ser algo interesante y deseable. Si nosotros decimos algo que a nadie le interesa, entonces probablemente no nos escuchen. Hay ocasiones cuando yo observo a dos madres platicando de sus bebés. Y una madre habla de las características muy emocionadas de su bebé, y la otra habla de las características de su bebé, y la otra habla de las características de su bebé, y hacen un diálogo de sordos. Cada uno solo está pensando qué decir de su bebé, y realmente no le interesa cómo es el otro bebé, solo quiere platicar lo que es su bebé, y cada uno está en su propia historia, en su propio rollo, y finalmente cada quien dijo lo que nadie escuchó. Entonces, en la comunicación debes de decir algo que a la otra persona le interese. Y generalmente la persona que te escucha es la que tú eres capaz también de escuchar. Si eres capaz de escuchar, sin duda tendrás también gente que te escuche. Si no sabes escuchar, no esperes que la gente te escuche a ti. Entonces tiene que ser un contexto básico de lo que es la comunicación, como lo acabo de explicar, con emisor, receptor, idea, código de mensaje y canal de comunicación, y siempre hablar lo que llamamos el feedback, el estímulo-respuesta. Lo que tú digas va a generar algo en la otra persona. Te va a entender, no te va a entender, te va a responder con afirmación, con negatividad o con pasividad, ¿verdad? Con algunas de estas cosas, pero siempre va a haber una respuesta. A veces las mujeres le dicen al hombre, no me contestas, y sí le está contestando con su indiferencia. Entonces siempre en la comunicación habrá una respuesta, y el orador tiene que entender esto para comunicarse efectivamente.